Muy buenas noches a todos. Un saludo. Les habla el profesor Lucas Peláez Rivera de la Escuela de Alexandría. Quisiera compartir este pequeño desconectado, digámoslo así, con los hermanos que me han hecho algunas preguntas sobre el próximo seminario, Discipulado en Teología Bíblica. Entonces, simplemente voy a hacer unos comentarios generales de qué significa esta propuesta y algunos detalles del seminario. Voy a leer simplemente la presentación del seminario para quien de pronto no la ha leído. Allí está la imagen de presentación en todas nuestras redes sociales. Se puede verificar. Este seminario está pensado como una propuesta diferente al discipulado evangélico tradicional, construido a partir de los credos y concilios y principalmente las confesiones de fe redactadas tras la Reforma Protestante. Por el contrario, un discipulado basado en la teología bíblica seguirá la estructura natural de la Biblia, el seguimiento histórico de las prácticas, creencias y organización, estudiando la Biblia por fases de revelación en un recorrido básico que nos transportará desde Génesis hasta Apocalipsis. Trataremos de extraer cuál es la propuesta de Dios para los hombres de cada época, testimoniada en las diferentes partes del texto bíblico, analizando las continuidades y discontinuidades. Esto es lo que está en la presentación, lo pueden encontrar en redes sociales, lo leí, pero está allí. Va a ser un seminario de 10 sesiones, una sesión semanal. Las clases van a ser los jueves a las 6 p.m. hora Colombia y tiene un valor de $28 americanos. Puede comunicarse conmigo ingresando al link con el cual se vincula al seminario y por allí estaré dando la información detallada y de pago para quienes deseen algo más. ¿De dónde surge la propuesta de tal seminario? De tal seminario. Creo que todos acá, los que nos podemos reconocer como creyentes, hemos recibido la formación en doctrina básica en nuestras denominaciones, en nuestras comunidades, ¿cierto? Pero pocas veces o casi nunca nos preguntamos la génesis de tal orden, de dónde se organizó tal cosa, cómo se planteó que fueran esos temas. Generalmente eso nunca lo cuestionamos, lo recibimos simplemente porque así lo recibieron nuestros maestros que lo recibieron, o sea, como una especie de tradición heredada incuestionable. Y siempre a eso le ponen una cuña que al menos en el ámbito evangélico siempre va a vender mucho y va a garantizar fidelidad, sana doctrina. Aclaro una cosa, no le pongo el título de teología bíblica como estratagema publicitario porque hoy ponerle bíblico a cualquier video en YouTube o producto garantiza éxito. Hasta ustedes saben que está iglesia bíblica y cómo ser un matrimonio bíblico, o sea, ponerle el, el quote, el término allí, bíblico, garantiza cierta pureza, cierta ortodoxia. No le pongo ese título a este seminario eh, con esa intención, sino porque realmente se basa en aquella gran rama, en las subdivisiones clásicas de la teología bíblica. O sea, no vamos a usar ni teología pastoral, obviamente las vamos a tocar muy someramente, teología sistemática no, vamos a usar la teología bíblica.
cuya principal característica es que se ciñe a que la Biblia ponga el tema. Yo no llevo un tema a la Biblia, yo dejo que la Biblia me ponga el tema. Esa es la diferencia diametral de la teología bíblica con la teología sistemática. ¿Cuál es lo que generalmente y tradicionalmente nos han dado? Un discipulado basado en creencias preestablecidas y no preestablecidas precisamente en la era apostólica. No. De hecho, es una construcción sistemática, valga la redundancia, que parte del siglo IV en adelante. ¿Cuándo? A partir de lo que se empieza a armar tras los concilios ecuménicos, desde Nicea en adelante. Sí, hay unas reminiscencias desde el siglo III en alguna organización que empiezan a generar los llamados padres de la iglesia, que tienen que empezar a responderle preguntas al mundo griego y obviamente lo van a responder en griego con mentalidad muchas veces griega, pero lentamente alejándose de cualquier posibilidad de una matriz judía. Entonces, ¿qué cursos generalmente siguen nuestros discipulados tradicionales? Doctrina de los concilios ecuménicos, principalmente de los 7 primeros concilios ecuménicos. Luego de ahí el salto mortal hasta la Reforma Protestante, siglo XVI, y péguese de las primeras confesiones de fe, confesión de Augsburgo, convención, hasta inclusive la confesión de Casiodoro de Reina puede estar por ahí. Y sin duda alguna, la más importante, la que se va a volver la matriz del evangelicalismo de raíz o de genealogía anglosajona, la confesión de Westminster del siglo XVII. Es casi, sin duda alguna, el molde. De ahí son herederas un montón de teologías sistemáticas, indirecta o directamente. Entonces plantean los grandes temas y los grandes órdenes de cómo se debe dar. El otro gran pilar que se me olvidó mencionarlo es la misma gran obra de Juan Calvino, Institución de la Religión Cristiana. Entonces, de ahí se van a formar posteriormente los moldes bajo los cuales se van a formar las pautas de los respectivos catecismos y maneras de instruir. Entonces, ese es como el origen y la propuesta de este seminario. No entro más en detalles porque sería ya empezarles a dar las clases. No sé si después de esto tengan alguna pregunta en detalle acerca del seminario. Una, Adelante. una preguntita. Dime, hermano. Usted dijo que van a ser a las 6 horas de Colombia. Sí, 6 p.m. hora de Colombia. Van a ser grabadas las clases. Sí, las clases quedan grabadas. Ok, porque tenemos diferencia. Bueno, aquí serían las 7 de la noche más o menos. Eh, ¿Y qué tiempo más o menos dura cada encuentro? Mira, yo siempre presupuesto 1 hora y 20, hora y media de clase. eh, y si hay preguntas, pues normalmente me estiro hasta las 2 horas. Pero trato de que la exposición, el periodo de exposición sea 1 hora y 20 o máximo 1 hora y media. Pero hay veces, dependiendo del tema y lo espinoso, con las preguntas se va a 2 horas, pero de 2 horas trato pues de no pasarme nunca. Perdón, o 1 hora y 20 minutos me dijo. Sí, la lección, pero me quedo para un tiempo de preguntas y respuestas y diálogo con los alumnos generalmente. Ok. La fecha de inicio es. Está en el afiche, ya te digo, 14 de noviembre, jueves 14 de noviembre, eso nos da la otra semana. Ok. Literalmente el próximo, bueno, es que yo ya estoy en jueves, qué pena. No que como yo estoy en Japón, aquí ya es jueves, qué pena con usted.
Ok, pero sí sería la próxima semana. ok, excelente. Sería más o menos eso de mi parte. Ok, gracias, Carlos. Por acá te esperamos. ¿Alguna pregunta más de los presentes? ¿Alguna pregunta más? Yo creo que sí, Fiore. Yo a veces pongo algunas lecturas, les dejo como algo de reflexión, pero no son como una carga, pues tampoco. A mí no, yo no soy de los profesores que les gusta poner tarea para atormentar a los alumnos. Por eso los dejo a libertad de que si quieren hagan la tarea, si no, no. O sea, a la final el que se beneficia o se perjudica es usted. Yo ya, digámoslo así, yo ya hice la tarea, yo ya estudié y sigo estudiando. Y a mí me gusta estudiar. Entonces, sí, de pronto sí, Fiorella. De pronto sí hay una que otra tarea. A ver, yo miro si hay alguna otra pregunta. Bueno, no sé si el hermano Raúl tenga alguna pregunta o comentario. Hola, profe. No, en general me quedó claro. Hermano Raúl, se le escucha como que estuviera al otro lado del Pacífico. Ah, ya. Ahí se escucha mejor. Sí, un poquito mejor. Adelante. Ay, qué bueno. No, en general me quedó más claro. Me quedó más claro. La duda que me surgió en un principio, cuando vi las publicaciones, que si era como un discipulado para los alumnos o es un discipulado o es un enfoque para uno para que lo pueda proyectar. Y yo lo tomé por ese lado, como para poder compartir este enfoque que usted nos va a dar, tal vez, compartir eso eh, con otros hermanos, más que sea algo primario como un discipulado para nosotros, ¿no? ¿Me entiende, no? Sí, digámoslo así. Tiene los dos tintes. Está la propuesta de cómo formarlo, pero obviamente también tiene algo de los contenidos, porque evidentemente me van a preguntar de cómo dar esos contenidos y qué son esos contenidos. Entonces, claro, el itinerario de las clases tiene parte de esos contenidos porque sí hay algunos cambios sustanciales en enfoque. Hay algunas cosas que vamos a ver que seguramente ustedes ya lo han estudiado y los que ya son cristianos de años seguramente lo han estudiado bajo algunas formas y algunos nombres. Por ejemplo, hay algunos temas acá que les van a resultar parecidos porque lo han estudiado con otros nombres. Y seguramente la única diferencia sustancial va a ser el nombre, porque es lo mismo. Pero la estructura general sí es, digámoslo así, atípica. Atípica porque en lo personal no me he encontrado un molde así. Les comparto algo. Parte de lo que me motivó a mí a diseñar tal curso, porque venga, a ver, la Escuela Alejandría no es precisamente una escuela de teología para, siendo sincero, para neófitos. De hecho, muchos neófitos van a sufrir un poco con nosotros, porque se van a encontrar temas densos, espinosos y no habituales. Eso lo sabemos. De hecho, por eso, para las personas que inician de pronto a estudiar con la Escuela Alejandría, siempre les recomendamos, véase el seminario que está en nuestro canal gratuitamente, Panorama Bíblico, para que, mejor dicho, como que se ponga un poco a tono de cómo trabajamos acá en la Escuela Alejandría, porque si no se va a escandalizar y no poco. Segundo, siguiendo uno de los presupuestos filosóficos de la Escuela de Alejandría de no dar catequesis, sino enseñar a pensar teológicamente, porque siempre tenemos esto como en nuestra filosofía. ¿Qué es pensar, qué es dar catequesis? Enseñar a repetir. Vea, esto creo yo y esto va a creer usted. Punto. No piense eso, repítalo. A eso le denomino, en cierta manera, eh, puede ser discriminador, catequesis. Esa manera mecánica
de estudiar nuestra fe, que ni siquiera es estudiarla, es repetirla, básicamente repetirla. Pues la propuesta en ese sentido, en general, de todo lo que significa la escuela de Alejandría es pensar teológicamente, pensar teología, cuestionar, criticar, revisarme, revisar lo que yo creo y entender por qué lo creo. Y qué tan, mire, ha sido como experiencia común de todos los profesores de la escuela que cuando empezamos a revisar a profundidad lo que nosotros mismos creíamos, uy, que en muchos casos habíamos repetido como loros hasta por décadas. Uy, ¿qué pasó aquí? Entonces ha sido también un poco aclaratorio para los profesores de la escuela, esa evolución teológica, por elegir un término. Entonces siempre ha sido como, Raúl, vos has estado en clases con nosotros, vos sabes cuál es la dinámica de las clases, que no somos precisamente muy ortodoxos. ¿Por qué? Porque llevamos a la persona, no le vamos a decir qué creer, le vamos a entregar una propuesta de contenido y ya usted, junto con el Señor, decide qué creer. Le damos las herramientas. Eso sí, siempre hacemos herramientas de estudio bíblico para que usted profundice. Pero no le vamos. Mire, una cosa que tengo claro yo hace muchos años. Yo les voy a dar herramientas para leer la Biblia, pero no la voy a leer por ustedes. Ustedes deben leerla y estudiarla. Les damos herramientas de todo tipo, filológicas, arqueológicas, históricas, lingüísticas, hermenéuticas, y ya usted usa esas herramientas y estamos seguros de que la palabra le va a hablar, de que nosotros no le tenemos que decir qué va a creer. Como supondrán, ese no va a ser el itinerario de este seminario. Yo no les voy a decir qué tienen que creer de la Biblia. Eso sí se los adelanto de una vez. No es catequesis, es una propuesta de cómo abordar desde la teología bíblica un discipulado. Desde la teología sistemática, ya casi todos los que hay y que usted pueda conocer son discipulados desde la teología sistemática, que los hay muy buenos también, como los hay algunos que son simplemente catequesis. Repita conmigo, crea y cállese. Esa es la propuesta, hermano Raúl. Ok, sí, me quedó mucho más claro. Porque como, claro, al principio me daba la impresión que podría ser una... ¿Cómo, hermano Raúl? Acércate un poquito, que es que se te va a ir bien, entonces no entiendo lo que me estás diciendo. Ahora sí, ¿no? Ahí sí. Ah, Se escucha, ¿no? sí, adelante. Ya, no, sí que ahí me quedó más claro. Lo que pasa es que la primera impresión era como que podría ser algo más inicial, ¿no? Como más, entre comillas, catequesis, pero no, después pensándolo bien me pareció que bajo el sello de la Escuela de Alejandría, evidentemente. Así que no, bien, por eso como que me uní al grupo también. Sí, mira, les doy un plus más. Algo que me motivó también especialmente a plantear tal curso es mi experiencia acá ya viviendo en Japón. ¿Qué pasa en Japón? Japón es un país que no tiene base de pensamiento judio-cristiano. O sea, usted sufre porque le es muy duro evangelizar en América Latina. Véngase para Japón para que sepa lo que es bueno. Porque usted al menos en América Latina la gente medio sabe qué es la Biblia, quién es Abraham, Moisés, así sea por películas de Semana Santa. Aquí no hay eso. Aquí lo que hay son estigmas sobre la religión cristiana. La religión cristiana es esa religión de todos los violentos occidentales. Es la religión de todos esos países latinoamericanos que están sumidos en la pobreza y la corrupción.
Esa es la referencia que tienen muchas veces de la religión cristiana. Pero nada que ver entonces aquí toca empezar casi de cero. Hay que presentar casi que la historia sagrada. Entonces, ¿cómo preparar algo también pensando en eso? ¿Y cómo lograr ese equilibrio? Esa es como la propuesta, Raúl y hermanos. Eh, una cosa que para mí fue un reto y lo está haciendo porque estoy, por supuesto, todavía en el proceso de armar el seminario ya, es, porque eso suena muy fácil, la estructura natural de la Biblia. Eso no es para nada obvio. Es que ni siquiera siguiendo el orden es tan natural como parece, porque hay cosas que parecen muy naturales, pero resulta que son más artificiales. Es que me refiero es que le metió la mano el hombre en sus sucesivas ediciones. Y ni qué decir cuando hablamos eso desde la crítica textual y la crítica literaria. Entonces, ¿cuál es la forma natural de la Biblia? Bueno, eso lo vamos a ver en el seminario. O al menos cuál es una propuesta de seguir la forma natural del relato bíblico y cómo abordarlo. Les voy a adelantar algo. Hay dos claves bajo las cuales se puede proponer una posible línea. Quizá la más básica es seguir un orden sujeto a las fases históricas, a los grandes momentos, llamémosle así, hegemónicos de la historia del pueblo de Israel, siguiendo sus sucesivas fases históricas. Es una manera, es problemática, tiene varios problemas. Vamos a mirarlo en el seminario. Y una segunda línea es por fases revelatorias o fases de revelación. Ese concepto va a ser fundamental en este seminario. El concepto de revelación y sobre todo revelación progresiva. Son las dos líneas, al menos metodológicas principales, que vamos a usar para tratar de aclarar qué es eso de la estructura natural de la Biblia, que en muchos casos no es para nada natural. Eso les puedo adelantar por ahora, mis queridos amigos. No sé si hay alguna pregunta más. Hermanos, hermanas, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, si no es así, me despido de ustedes en esta noche y bueno, quedan con la invitación a participar de este seminario eh, discipulado en teología bíblica impartido en la Escuela Alexandria por este su servidor Lucas Peláez. Bueno, me hacen una última pregunta acá, no la voy a dejar. Y me dice, ¿algún ejemplo de esa revelación progresiva para tener un indicio? Te voy a dar un versículo clave, los primeros versículos de la carta a los Hebreos. Dios se reveló en los tiempos anteriores de tal y tal forma, pero ahora se reveló a nosotros de tal y tal forma. O sea, la relación progresiva quiere decir que ha habido varias formas y hay varias formas. Por ahora lo voy a dejar ahí.
Con esa me despido, mis queridos hermanos. A todos, una feliz noche. Los espero allí. Ahí dejamos la información del seminario. Están nuestras redes sociales. Recuerde, comenzamos la próxima semana. Dios los Ok, bendiga a profesor. todos. Ok, Una buena buenas noche. noches. Gracias, Gracias profe. por Buenas acompañarnos noches. acá. Chao, chao.